Bendiciones y bienvenidos a la lección 8 del griego Koine 1. En esta lección vamos a empezar a tratar de los verbos del tiempo futuro. Nos quedamos con la misma familia de los verbos que terminan en omega, pero vamos a mirar lo que les distingue del tiempo presente al tiempo futuro. En el castellano, los verbos que están en tiempo presente, por ejemplo, los verbos que terminan en AR, sus terminaciones cambian. Por ejemplo, tenemos tenemos o, as, a, amos, ais, an, y quitamos la AR, y esto nos distingue que es un verbo en presente. Pero si es un verbo en el futuro, se queda la AR y agregamos otras terminaciones. Por ejemplo, si es hablo, sería en presente hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Pero si es en tiempo futuro, se queda la AR y es como hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Las terminaciones son un poco distintas, aunque son semejantes. Bueno, ese es un ejemplo del castellano. También hay algunos que son irregulares. Por ejemplo, salir no es saliré en el futuro, es saldré. Y tener no es teneré, es tendré. Y tiene algunas excepciones que son un poco distintos en cada tiempo. Bueno, el griego, lo mismo. No son los mismos cambios, pero no son muy difíciles y vamos a hablar de cómo es normal, unos ejemplos, y después vamos a hablar de unos ejemplos que son un poco irregulares. Tenemos que recordar y no estar intimidados de esta lección, porque muchas personas piensan, no voy a recordar esto y otro. No, tomen apuntes, muchos apuntes, y ya tengan su propia tabla. Yo tengo tablas, yo tengo apuntes que están en colores con mi computadora y muchas cosas para ayudarme a recordar en el futuro, porque para nosotros, como eruditos bíblicos, podemos usar esta información y volver y revisar, porque no es para producir y hablar el griego koine, que realmente está muerto. Es para reconocer, leer y entender qué está pasando, y eso nos ayuda a hacer una buena exégesis de lo que estamos leyendo. En el tiempo futuro de los verbos de omega, esta familia, tenemos terminaciones de tiempo futuro en la voz activa. Esto es cuando el sujeto usa el verbo. Por ejemplo, yo corro o yo he hecho, en vez de que me ha hecho o algo así. Esto sería voz pasiva. O me ha dicho, en vez de yo digo. Se me cayó o algo así. Esto sería voz pasiva. Nosotros vamos a hacer voz activa. Yo hago, yo hablo, yo digo, algo así. Cuando el sujeto de la oración usa el verbo. Y esos forman una paradigma más fácil de aprender después que se ha aprendido el tiempo presente. Ya hemos aprendido el tiempo presente. Para conjugar las formas del futuro de los verbos regulares de la familia omega, lo único que hay que hacer es lo siguiente: añadir la letra sigma a la raíz de presente del verbo, formando la raíz de futuro. Entonces tenemos la terminación omega. Como siempre, quitamos la omega y agregamos una sigma. Y después añadimos las mismas terminaciones que el tiempo presente. Entonces, si se acuerda de los tiempos, de las terminaciones del tiempo presente, de las otras lecciones anteriores, solamente hay que usar estas. Y esta es la fórmula. Tenemos la raíz menos la omega. Entonces, se acuerda de la familia de omega, siempre quitamos la omega de la forma léxica, y esto lo que se queda es nuestra raíz. Después agregamos una sigma y agregamos las terminaciones de tiempo presente. Y aquí están de nuevo en primera, segunda, tercera persona: yo, tú o usted, él o ella, y en el plural a nosotros, vosotros o ustedes, y también ellos y ellas. Entonces son o, es, amen, ete, usin. Díganlo conmigo: o, es, amen, ete, usin. O, es, amen, ete, usin. Y esta sí. Y esas son las terminaciones. Usamos un ejemplo, luo, que es el ejemplo más común del griego, porque es un verbo muy normal, que es suelto. Y como siempre, quitamos la omega, y esto es lo que queda, es nuestra raíz. Y aquí tenemos esta tabla de estas formas: yo, tú, usted, él, ella, primera, segunda, tercera persona en singular, y después primera, segunda y tercera persona plural. Y lo que queda
la luz se mueve de aquí hasta la raíz. Tenemos la luz y va a ser raíz de futuro ahora porque tenemos el tiempo de futuro. Agregamos la sigma, como he dicho en el diapositivo anterior. La sigma, y ahora tenemos luz y después agregamos estas terminaciones de yo, primera persona singular, y sería lu más sigma más omega, luso. Eis, lu más sigma más eis, luces. Luce. Amen, lusamen. Ete, lucete. Y usin, lususin. Díganlo conmigo. Luso, luces, luce, lusamen, lucete, lususin. Y este sigma es lo que nos revela cuando estamos leyendo en la Biblia y mirando en el idioma original en el Nuevo Testamento del griego o la Septuaginta en el Antiguo Testamento y vemos un verbo con las terminaciones normales, pero ahora tiene una sigma. Esta es nuestra clave para saber esta palabra está en tiempo de futuro. Otro ejemplo fácil. Terapeuo es como terapia, es de donde viene la palabra. Terapeuo. Y significa tratar o atender médicamente como una terapia. Quitamos la omega, como hicimos en el verbo anterior, y aquí estamos de nuevo. Y movemos nuestra raíz aquí, pum, raíz, y ahora es raíz de futuro porque agregamos la sigma y las mismas terminaciones. Y tenemos terapeus más omega. Terapeuso. Therapeuses. Más therapeuse. Más amen, therapeusamen. Ete, therapeusete. Usin, therapeususin. Díganlo conmigo. Therapeuso, therapeuses, therapeuse, therapeusamen, therapeusete, therapeususin. Y aquí tenemos. Y esto es, yo trataré, tú tratarás o usted tratará, él o ella tratará, nosotros trataremos, tratarán, ustedes tratarán y ellos o ellas tratarán. Pero tenemos algunos verbos que son irregulares, o sea, la forma en el futuro cambia. Por ejemplo, salir no es saliré en el futuro en castellano, es saldré y es un poco diferente. En el griego koiné también tenemos algunas excepciones. Entonces, pero para entender lo que pasa, tenemos que entender la caja de consonantes oclusivas. Si hay una combinación de ciertas clases de consonantes con la sigma de tiempo futuro, la combinación más la sigma causa un cambio de letra para evitar una pronunciación que es muy difícil o es imposible. Y hay que entender lo que llamamos, el libro no llama esto, pero es para entender y ayudar. Y si ustedes avanzan a un griego más avanzado, la caja de consonantes oclusivas. Y eso demuestra una morfología de letras. Antes de entender este concepto, les ayuda. Voy a ir atrás un poco a un verbo en castellano que ya tenemos en esta lección para ayudar. En este ejemplo de esta diapositiva, la palabra luo es suelto. En el castellano, suelto es soltar en el infinitivo o en su forma léxica. No es sueltar. Y esa O cambia a UE. Entonces es en presente, yo suelto, sueltas, suelta. Pero en el nosotros y el vosotros es soltamos y soltáis. Y después sueltan al final. Y tenemos que entender que a veces la O en algunos verbos, depende de su tiempo y su forma, cambian a una UE. También hay verbos de U que cambian a UE. Por ejemplo, almuerzo. Es almuerzo yo, pero almorzamos nosotros. O a veces hay palabras como de pedir. Es yo pido, pero nosotros pedimos. Y la E cambia a una I. Entonces tenemos una morfología también en el castellano con varios verbos. En el griego existe la combinación con algunos consonantes más la sigma del tiempo futuro. Y como estamos agregando una sigma a casi todos los verbos, tenemos que tomar esto en cuenta. Así que tenemos que entender lo que llamamos la caja de consonantes oclusivas para entender qué está pasando.
No tiene que memorizar la caja, pero es bueno tenerla en los apuntes para entender qué está pasando y tampoco tienen que memorizar estos términos. Sin embargo, tenemos algunos que son labiales, que se usan los labios y vamos a hablar de estos primero. Son pi, b y fi. Y uno es sonora porque es usar el sonido de labios, pero no respiramos, no hacemos sonidos, nada más. B es sonora porque es b, 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 b. Usamos los labios, pero también hacemos un sonido vocal. Y la aspirada es, usamos los labios, pero respiramos, y por eso es aspirada. Pero cuando hacemos una combinación con la sigma de futuro, la p más s, o la b más s, o la f más s, juntos, en el griego koiné, los que hablaban griego les gusta cambiar esto, y esa combinación con cualquier una de estas letras más la sigma se convierte en la psi, y eso es ps, 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 y esto es el cambio del sonido. Entonces, si en el griego, si quitamos la omega, se queda una pi, beta o fi, y agregamos la sigma, estas dos letras se cambian y tenemos que reescribir en una psi. Los que son guturales son de la garganta, por eso gutural. Y eso es k, k, ka, g, g, gamma y j, j, ji. Más la sigma, ahora es una xi, x, x, x. Es el nuevo sonido, la misma morfología. Y si es dental, usando los dientes, t, 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 tau, d, 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 delta, o como los españoles cuando pronuncian la Z o la C suave, es lengua entre los dientes y respira. Más la sigma, se queda sigma. También con la Z, pero vamos a hablar de eso un poco después. Por favor, memoricen, escriben la caja de consonantes oclusivas, no para memorizar los nombres, esto no es más tan importante, es solo para entender qué clase de letra es, pero con la más la sigma, hay este cambio pasa. Estos más sigma se convierten en estos. Cualquier uno de estos, kappa, gamma o chi, más sigma es xi, tau, delta o theta, más sigma se queda sigma. Vamos a hacer ejemplos de la primera fila, entonces los labiales. Pi, beta o fi más sigma se convierte en una psi. Tenemos algunos ejemplos aquí. Entonces tenemos una palabra blepo. Blepo y como siempre vamos a quitar la omega y tenemos blep. Agregamos la sigma y ahora tenemos una pi más una sigma. La morfología se convierte en bleps. Y agregamos la omega. Y no voy a poner todas esas formas de tiempo futuro o es sino algo así, solamente de la primera persona singular con la omega para ver cómo es, por ejemplo. Pero sería lo mismo en todas las otras formas, solamente estoy haciendo una forma de ejemplo nomás. Pero ustedes ya tienen los otros ejemplos de futuro en las otras diapositivas de esta lección. El castellano significa veo, blepo, entonces en futuro es veré. Blepo es veo, blepso es veré, porque estamos cambiando de tiempo. La forma léxica que es tiempo presente es grafo, es como gráfico, significa escribir o yo escribo. Entonces quitamos la omega, ahí está, con una phi más la sigma, sería graps. Agregamos una omega de nuevo para tiempo de futuro, pero ahora con esta sigma o esta morfología, esto sería yo escribiré. Grapso. Pempo, quitamos la omega, tenemos otra pi más una sigma, ahora es una psi, agregamos la omega de tiempo primera persona, ahora es en tiempo futuro, significa envío, en el futuro es enviaré, es pempso. Díganlo conmigo, blepso, grapso, pempso. Y no tengo un ejemplo con la beta porque no hay en esta lección con su vocabulario. No tenemos un ejemplo. Pudiera haber hecho esto, pero mi punto es también ayudarles a memorizar su vocabulario un poco con mis ejemplos, pero ustedes tienen que estar memorizando siempre en el apéndice el vocabulario. Y por eso tampoco han visto objetivo 8.1 y algunos que no van a ver porque estos objetivos son de práctica más que nada y yo estoy ayudando con la teoría de con lo que está pasando.
quiero separar lo que está pasando gramáticamente y para poder mirar los componentes. Y esto es exactamente lo que hacemos aquí.